Cuenta la historia que había un rey que estaba en el desierto y se encontró con la peste. Y le preguntó: «Peste, ¿a dónde vas?». Y la peste le contestó: «Voy a la ciudad, voy a llevarme 5000 almas». El rey siguió su camino y la peste siguió su camino. Al tiempo se volvieron a encontrar, otro viaje que estaba haciendo el rey. Y el rey, muy enfadado, le dijo: «Peste, me engañaste. Dijiste que te ibas a llevar 5000 almas y te has llevado 50.000». Y la peste le contestó: «No, estás equivocado. Yo me llevé mis 5000 almas. El resto se las llevó el miedo». El miedo siempre ha estado con nosotros. Es una emoción primaria. Para mí el miedo y el amor son los extremos de un mismo punto. Y yo os pregunto, ¿a qué tenéis miedo vosotros? Porque todos tenemos miedo a algo. ¿A qué tenéis miedo? Cuéntanoslo. Hola, hola neutros, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos otro martes más en este podcast que tanto nos gusta y hoy os traemos un tema súper interesante. Como todas las semanas. Sí. Pero antes de nada, pues agradeceros que estéis ahí, que estéis al otro lado. Mil gracias por las suscripciones, los likes, los comentarios, todo. Os queremos un montón. Bueno. Nos agrada y sin más dilación... Al lío, que te enrollas siempre. Venga. Pero bueno, es que me gusta agradecer a la gente que está ahí. Sí, pero no te puedes tirar media hora agradeciendo tampoco. Bueno, pues muchas gracias, chicos, muchas gracias. Venga, es que vivimos en la gratitud y sí. Elena lo lleva hasta el extremo. Está bien, porque vivimos en gratitud. Pero hoy no es gratitud de lo que vamos a hablar. No. Y para introducir este tema... Cuenta la historia que había un rey que estaba en el desierto, estaba desplazándose y se encontró con la peste. Y le preguntó: «Peste, ¿a dónde vas?». Y la peste le contestó: «Voy a la ciudad, voy a llevarme 5000 almas». El rey siguió su camino y la peste siguió su camino. Al tiempo se volvieron a encontrar, otro viaje que estaba haciendo el rey. Y el rey, muy enfadado, le dijo: «Peste, me engañaste. Dijiste que te ibas a llevar 5000 almas y te has llevado 50.000». Y la peste le contestó: «No, estás equivocado. Yo me llevé mis 5000 almas. El resto se las llevó el miedo». Bien, hoy vamos a hablar del miedo desde nuestro punto de vista, ¿vale? Hay mucha gente que habla del miedo. Nosotros, como somos eternos aprendices y empíricos, sí, podemos hablar de los miedos que tenemos, de los miedos que sentimos y del proceso que estamos teniendo con los miedos. Y si tuviéramos que resumir este podcast en una frase, sería la siguiente: ¿tienes miedo? Hazlo con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que nos ha acompañado a lo largo de todos los siglos, ¿vale? Sí. El miedo siempre ha estado con nosotros. Yo partiría que es una emoción primaria. Es más que una emoción, es un estado, es como el amor. O sea, para mí el miedo y el amor son los extremos de un mismo punto. Son los extremos de una misma cuerda. De una misma cuerda. Vale, bien, digamos sí, que tenemos el amor y el miedo, y lo que quieres decir con emociones primarias es que son de las emociones o de los sentimientos más fuertes que se pueden sentir. Para mí, de donde cuelga todo. Vale. Del amor cuelga pues toda la felicidad, la gratitud, alegría, cariño, sí, toda en un estado de paz, o sea, estado de ánimo positivo, todo para mí cuelga del amor. Y todo el odio, el rencor, todos los sentimientos negativos, los celos, la envidia, la tristeza, ¿no? Todo eso dices que cuelga del miedo. Pero hay que tener en cuenta que el miedo no es algo nuevo. El miedo nos ha acompañado, ¿vale?, a lo largo de toda la historia. Y el miedo, en cierto modo, hay que estarle agradecido al miedo. Porque el miedo hoy en día es lo que hace que no te tires por una ventana. Y el miedo, en la prehistoria, nos hacía cazar sin ser cazados. Porque si no hubiéramos tenido miedo a los bichos, a los 5 grandes, por ejemplo, ¿no? Dientes de sable, al tigre dientes de sable famoso. No habríamos sobrevivido. Entonces, el miedo ha sido una emoción que nos ha hecho sobrevivir. ¿Por qué el amor no? Porque el miedo te hace no tener comida suficiente y quitárselo al de al lado. Y el amor te haría dárselo
que el miedo en ese aspecto, siendo el amor también un sentimiento muy, muy fuerte, que hoy no vamos a entrar a hablar de él, el miedo a veces saca lo peor de ti. El miedo se combina mucho con el ego. El ego es nuestro yo, nuestro yo terrenal, nuestro yo tridimensional, ¿vale? Nuestra parte del yo tridimensional, que es el ego, pues está muy acompañado, muy fuertemente guiado por el miedo. Hay que tener en cuenta que estas dos grandes emociones, ¿vale? Tanto el amor como el miedo, son las que nos hacen hacer o no hacer algo. Vamos a explicar esto un poco en detalle, ¿no? Por ejemplo, muchas veces actuamos por un miedo. No, es que voy a esta fiesta porque no quiero quedarme solo. Por el miedo a quedarme solo. Exactamente. No, es que voy a hacer un regalo por el miedo a que a mí no me hagan un regalo. Sí. Voy a agradar por el miedo de que se enfaden conmigo. Claro, todo esto que a lo mejor lo veis un poco extraño, pero es que todo esto está dentro de nuestro subconsciente. Digamos que la información celular viene de miles y miles de millones de años de evolución. Si es que el límbico, el otro día vi un podcast que hablaba a un científico que decía que tenía unos 400 millones de años o 500 millones de años, se le podía estimar. Y el Stanislaw Batrach también habla, o sea, están de 200 millones de años hacia más, ¿vale? Con lo cual, eso es el límbico, el cerebro límbico, que es el que, digamos, es la madre de las emociones, el cerebro emocional. Tenemos que tener en cuenta que el miedo es su centro de operaciones. Claro, el miedo límbico es, por así decirlo, la emoción más fuerte que nos hace actuar o no actuar. Sí. En nuestro caso, ¿por qué estamos en Neutrita? Pues estamos en Neutrita por miedo a quedarnos en un sitio estancados. Nos da pavor pensar que vamos a nacer y a morir en el mismo sitio físico. Pero es nuestro miedo, ojo. Es nuestro miedo. Es nuestro miedo. Pero por otro lado, embarcar Neutrita e irnos a Latinoamérica también nos da miedo. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos rodando por España de momento. Claro. Porque es donde se equilibran nuestros miedos. De momento, y porque... Vale, ¿dónde se equilibra? Bueno, y porque tenemos que resolver muchos temas antes de poder hacer otras cosas que queremos hacer. Vale, sí y no. Porque a este miedo hay que sumarle una cosa. Tú has hablado del cerebro límbico, pero hay otro maravilloso cerebro que es el cerebro racional. Y el cerebro racional muchas veces nos camufla todo. Yo cada vez que soy más consciente del cerebro racional, cada vez me molesta más, ¿vale? Porque es que... Justifica todo. Claro, la misión, la función del cerebro racional, la función de la mente es emitir pensamientos, a lo loco, a diestro y siniestro, pensamiento, sin sentido. ¿Qué ocurre cuando tú haces algo mezclado esa fuente infinita de emitir pensamientos con tu ego? Dice, tengo que llevar razón. Entonces dice, no has salido porque tienes que resolver cosas. Ay, ¿no puedes ir y volver? Tu cerebro racional todo el tiempo argumenta a tu favor. Y esto, el inconveniente que tiene es que te tapa muchas cosas. Y te tapa los miedos. Entonces, cambio de trabajo porque... No es que aquí estoy muy estable, aquí estoy muy bien. Y lo mismo en otro estás mejor. No me caso porque... Dale el sentido que quieras. No me divorcio porque... No tengo hijos porque... No tengo un coche más grande porque... No tengo un deportivo porque... me caso porque... O me compro un coche gigante que no me hace falta porque es que, fíjate, me hace falta para ir en vacaciones y para que pueda venir todo el mundo y para que cuando todo el mundo viene una vez al año. Como si no lo pudiéramos alquilar, pero que nosotros estamos igual. Que nos demos cuenta de esto no quiere decir que no suframos los mismos hechos que todo el mundo. Estamos en el mismo barco, somos la misma gente, la misma persona. Aunque te des cuenta, tú no puedes contra tu propia evolución. O sea, realmente la evolución del límbico es tan sumamente potente, tan sumamente en el tiempo, tan sumamente energéticamente fuerte, que aunque tú te des cuenta, tiene que haber un proceso tremendamente extraño para que te desapegues de lo que estás haciendo. La cuestión es que para tú poder lidiar con tus miedos tienes que saber que los tienes. Y para saber que los tienes, tienes que quitar muchas capas y muchos argumentos del cerebro racional. Que yo iba a eso, que es que el cerebro racional muchas veces con los argumentos que nos hace, y nos lo hace tan bien, y te da tanto la razón y te lo hila tan adecuadamente todo. Correcto, sí, que es un trabajo.
Exacto, que el único problema es que en el fondo, detrás de todo eso hay un miedo que tú querrías decir, oye, ¿cuál es? Que tratamos esto juntos, que no somos enemigos, que esto es el bien para todos. Pero hay tantas cositas en medio que te impide a veces ver ese miedo. Y muchas veces actuamos o reaccionamos en función de un miedo sin saber que estamos actuando o reaccionando en función de él. ¿Vale? Entonces la crítica esa al cerebro racional, que es fantástico, porque luego por otro lado el cerebro racional es el que nos permite hacer estas tareas de introspección y quitar esas capas que ha puesto él, sí, pero nos ayuda a quitarlas para ver y decir cuál es el miedo. Vamos a contar un poquito, para que no sea tan teórico, a qué miedos tú y yo nos enfrentamos en Nutrita. ¿Por dónde Porque empezamos? Es muy curioso que nos enfrentamos a miedos diferentes. Digamos que yo soy el miedo al sol y Oli es el miedo a la luna. Sí, hemos llegado a la conclusión que vivimos 3 en Nutrita. Durante el día. Vivimos realmente 4, pero permanentemente 3. Y de hecho dormimos 3. Esto lo vamos a explicar, ¿vale? Digamos que yo soy en general más miedosa porque mi cerebro es súper controlador. Entonces quiere tener los recursos controlados, la comida controlada, dónde vamos a dormir, qué carretera vamos a tomar, qué nos vamos a encontrar. Entonces yo durante el día mi cerebro está continuamente viendo problemas. ¿Por qué? Porque cuando ves problemas es cuando los puedes saltar o solucionar o coger otra ruta. Pero que me monte unas peloteras por las carreteras, que flipáis, bueno, Entonces, digamos que mi miedo va con nosotros durante el día. Cogemos esta carreterita y esta va a ser muy estrecha y tenemos una señal de 3 metros de alto, a ver si pasamos, a ver si no pasamos, un camión de frente que alguna vez nos lo hemos visto mal, sí, pero pasamos, o sea, de momento no ha ocurrido nada. Ahí yo no veo ningún miedo, yo no veo ningún miedo, digo, oye, esto hay que ir con cuidado, pero no tengo miedo, o sea, no hay ningún miedo. Claro. Ella, sin embargo, se pone histérica porque la carretera es una comarcal o es una no sé qué y ya dice, montañas. Vale. Sí, que si no hay internet, que si no tenemos agua, que si vamos a dormir y está inclinado. O que si no tenemos comida. Siempre tenemos que tener mucha comida. Eso es un miedo. Eso es un miedo. Como si no hubiera zonas. Oye, pues si tienes que parar 10 kilómetros más para adelante o volverte 10 kilómetros, te vuelves. Llevo todos los maleteros a tope de todo. Sí. Pero es que encima, el día que llevaba poca comida, coge Yoli y me dice, es que nunca me compras pan Bimbo. Para un día que no cargo todos los almacenes a tope, justo ese día te refunfuñas. Bueno, pues dice, bueno, pues ya está. Pues no hay pan Bimbo, pues no hay pan Bimbo. Pues hay pan de no sé qué, y si no, pues no hay pan. Y si no, sin pan. Pues sin pan, o sea, no pasa nada. ¿Y qué ocurre? Porque muchos días comemos sin pan, porque no tenemos pan. Claro. Y yo, por ejemplo, soy muy consciente de mis miedos. Entonces, al menos por la noche digo, mira, yo por la noche cuando duermo, digo, paso de, ya me preocupo suficiente durante el día como para decir que entra alguien, que ponemos el cerrojo, que ponemos un cerrojo extra. Yo cuando duermo. Sí que es verdad que yo me he creado un mecanismo, porque como la cama está elevada y la puerta justo está ahí donde la cama, yo siempre digo, buah, si entra alguien nos tiramos encima, le damos una patada, como que estamos en una posición como de castillo. Tú, Elena, porque duermes y punto, pero como yo no duermo, pues ¿qué ocurre? Claro. Que llama a la puerta mi miedo y viene a visitarme y me dice, oye, que voy a dormir con vosotros. Claro, ¿qué ocurre? Pues que al final yo pues tengo muchos problemas con el sueño, siempre hace muchos años que los tengo, viene a ser desde el accidente más o menos. ¿Y qué ocurre? Que me vienen a visitar pues todos los fantasmas del mundo mundial. Y resulta que estás en un sitio como hoy, que estamos en un sitio súper tranquilo, súper chulo, que estamos solos, y ayer, por ejemplo, que por eso hemos grabado hoy esto, oímos un vehículo a las 12 y pico de la noche, ella lo oye, pero ya su cerebro ha cortado. ¿Sabes lo que ocurre? Es que esto no te lo he contado, pero yo al principio... Si estaba, te dije yo, calla. Pero escúchame, las primeras noches al principio, cuando salimos con Nutrita... Éramos 4. Sí, y entonces ya dije, paso, porque, o sea, las primeras noches... La cama es muy estrecha para 4. Las primeras noches yo oía todo. Y tú sabes, cuando hace frío, tú sabes que suena la furgoneta. Nutrita suena las dilataciones del material. Sí. Entonces yo oía cada ruido y dije, esto no puede ser, te vas a volver loca por cada ruido. Y entonces ya dije, paso, aunque oiga ruidos, me olvido, porque soy muy consciente que no tiene sentido. Entonces yo sí que les oía esos ruidos. Y la noche, esa noche que pasamos
toda la noche sin pegar ojo de la lluvia. Ah, bueno, pero porque con la lluvia no se puede dormir. Pero bueno, pero pero aquí ya no hay miedos, es simplemente pero, porque dice, es que no puedo dormir. Pero es que llovía, o sea, sonaba muchísimo. Y claro, porque que nos vamos del tema. Pero el caso bueno, es que, la cuestión ¿cómo es iba que... contando? Iba contando, déjame que lo cuente porque soy yo el que tengo ese miedo. Os muestro, ¿qué ocurre? Llega anoche, oigo un vehículo a las 12 y pico de la noche, yo ya estaba groggy, estaba... Él nunca está groggy. Sí, pero que estaba en las alfa, en las ondas teta, que estoy medio sí, medio no. En duermevela. Sí, se llama duermevela, son unas ondas que hay que se llaman, que es la entrada a la puerta al inconsciente. La hipnosis y todo eso entra por esas ondas. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un vehículo y ya empieza mi cabeza. Pum, 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 que no sé qué, es que patatín, que patatán, pum, no sé qué. Bueno, pues ya me cuesta dormirme. Es verdad que cuando llegó hizo mucho ruido. Claro, porque se abría una puerta, se cerraba, se abría una puerta, se cerraba. Yo ya he identificado... Yo sí que pensé una cosa, porque tú me dijiste, ha llegado un coche. Y yo pensé una cosa, dije, chico, para haber llegado un coche no hacen más que abrir y cerrar las puertas. ¿Cuántas veces tienen que entrar y salir? Pero yo ya he identificado que los furgoneteros tienen que armar y desarmar muchos de ellos, no sé si todos, pero y que me corrija algún furgonetero si ve este vídeo. Pero cuando llegan empiezan a hacer mucho ruido porque claro, tienen que modificar la furgoneta por dentro o por fuera para convertir la cama en asiento, el asiento en cama, en fin. Y no es que sea mucho ruido, es que está todo en silencio. Sí, exactamente. O sea, que, no es que eso ruido, sí. a las 6 de la tarde no lo oyes. Sí, pero justo a las 12 o la 1, pues sí. Y en estos vehículos que se oye todo. Claro, yo en mi mente empiezo a soltar esos pensamientos que son el 95 o 97% de ellos no se producen. 93,4. Entre 93 y 94. Algo así, el 90 y tantos % de los pensamientos que emitimos que no se llegan a producir nunca. No, el 93 o 94% de las cosas por las que nos preocupamos nunca ocurre. Bueno, vale. Vale, te quedas a gusto. Es que es así. Venga, vale. Es de lo que te preocupas, no de los pensamientos que tienes. Total, conseguí dormirme, no sé a qué hora me dormí. Pero luego, como no duermo, pues a las 3 y pico de la mañana me desperté. Me bajo de la furgoneta, me salgo fuera porque hacía una noche espectacular. O sea, se veía la Vía Láctea preciosa. Bueno, total, me subo otra vez a la cama. A los 10 minutos o algo así, oigo otro vehículo a las 3 y media de la mañana. Ya está, otra vez. No pegué ojo, prácticamente no pegué ojo. Que dormí 3 horas o 4 horas como mucho. Claro, luego me he levantado esta mañana, a las 3 y pico vi que el de al lado era una furgoneta, con lo cual me quedé tranquilo. Pero después, como llegó otro vehículo, yo ya estaba otra vez en Z, con lo cual mi mente otra vez bombardeándome con los pensamientos. Mis miedos. Que no tengo miedo, pero están ahí. O sea, realmente están ahí. Yo conscientemente no tengo miedo, pero están ahí. ¿Quién piensa que no tiene miedo? Yo creo que tiene un montón de miedos, ¿eh? Pero es que se hace el gallito, pero tiene un montón de ellos. A ver, estamos muy acostumbrados a dormir solos. Ahora mismo estamos solos. Y anoche cuando nos acostamos estábamos solos. O sea, y pasamos muchas noches, estamos solos, en medio del monte, en medio de donde sea. Cualquier sitio. Sí. Entonces no hay miedos, conscientemente no hay miedos. Pero cuando entra el subconsciente, cuando la puerta se abre, cuando tu racional, digamos que corta, todo eso entra a machete. Entra a matar. Te vienen todos los pensamientos, te vienen ahí a molestar. Entonces, luego, esta mañana me he levantado a las 7 y pico, he salido, he visto que era otra van. De todas formas, ¿no te ocurre a ti, Oli? Señor. ¿No te ocurre también que según quien tengas al lado? O sea, por ejemplo, cuando estás conmigo, como yo tengo miedos, es como que tú tienes que hacerte el fuerte. A mí me pasa con otras personas. Pero en cambio, cuando tú estás solo, es como que tus miedos vienen. Me acuerdo un día que estábamos, que eran ya las 10 de la noche o por ahí, ya teníamos todo cerrado, porque no era verano, era primavera, se hacía fresquillo, teníamos todo cerrado. Estábamos ya leyendo, pues casi con el pijama, y oímos un ruido, ¡bum!, en el morro de la neutrita. Yo dije, ¿quién viene aquí a golpearnos, no? Y dijiste tú, voy a salir. Y yo dije, Bueno, pues no. Si sales, pues miro a ver qué pasa. Y había sido un perro. O sea, un perro que salió a pasear, bueno, que le sacaron a pasear por la noche, antes de dormir, y claro, se chocó. Pero era un perro grande, pobre perrillo,
Sí. Luego era majillo, luego además abrimos la puerta, vino a saludarnos, más Sí, majillo pero- que para qué. Yo ahí me asusté. Y como estábamos los dos, pues tú dijiste, ostras, ya se ha asustado ella. Si yo encima sumo miedo, y entonces tú No. dijiste, voy a ver. En cambio por la noche tú estás solo, porque yo estoy dormida. No, Elena, Entonces es como, vamos a ver. ¿no? No. Yo he estado por ahí solo, con la moto, recorriendo mogollón de países y no ha pasado nada. O sea, no tengo miedo. Entonces, No, yo racionalmente no tengo miedo. Porque lo que tenga que ocurrir va a ocurrir racionalmente. El problema es cuando se cierra la puerta del racional. pero ¿y cuando estabas por ahí solo, también cuando dormías te entraban miedos? ¿No? Entonces algo no concuerda. No, porque no lo recuerdo tan así, pero, o sea, habría días que sí, pero no es racional. Si yo me duermo, no hay problema. Pero si me despierto, como no estás en la fase de, no estás en alfa ni en beta, que estás en teta, cuando te estás durmiendo o despertando, Sí. estás en la sonda teta, esas ondas no tienes control con el racional. Porque cuando entra el racional, Tú te sosiegas. exacto, mi racional me dice, tío, relaja. Yo, ¿sabes lo que pienso? Pienso que como es un hombre, se cree así machito, se intenta hacer el... Es mi opinión. Que también puede ser. Yo, para mí, que tiene los mismos miedos que yo. Lo que pasa es que yo soy más expresiva porque mi área de Broca y mi área de... Wernicke. está más desarrollada. Entonces, mi modo de tener menos miedo, es decir, los expreso, los hago públicos, y yo, para mí, que él tiene otro modo de tratar con sus Ahí miedos. mucho miedo tengo, y de ese sí que lo sabes tú, muchísimo miedo tengo. Lo primero, al compromiso. Lo segundo, a estar en un sitio estático. Frente hacia ellos. No, no, antes le he dicho, pues una de las formas es enfrentarte a ellos. Tú los miedos los puedes enfrentar, pero que vas a perder, porque no puedes ganar a tu propio olímpico. A ver, no nos vamos a meter en ese apartado aún. Estos son nuestros miedos que tenemos con Neutrita, ¿vale? Y ahora os Y pregunto, sin Neutrita también. tenemos que ser conscientes que nuestros miedos vienen con nosotros desde siempre. Desde siempre. Sí. Igual que tú desde siempre quieres a tu madre, como niño. No hay niño que no quiera a su madre. Tú la quieres, es tu madre, o tu padre les quieres. Igual el amor, ¿desde cuándo está en ti? Desde siempre. El miedo también. ¿Vale? Sí, O sea, no te lo puedes quitar, no te lo puedes estripar no directamente, sé. no te lo Y puedes yo os estripar. pregunto, ¿a qué tenéis miedo vosotros? Porque todos tenemos miedo a algo. ¿A qué tenéis miedo? Cuéntanoslo. Claro, esto está muy bien. Sacamos todos los miedos, están todos en la mesa. ¿Y ahora qué hacen? Pues voy a contar la siguiente historia. Érase una vez un comerciante. Tenía mucho éxito y era muy inteligente. Y tenía un joven ayudante. El joven ayudante se llamaba Ahmad. Y estaba un día en el mercado. Pues entre un tenderete, otro tenderete, pues que si hace falta comprar esto, lo otro. Y de repente vio la muerte. Pero es que la muerte le puso una cara un poco extraña. Y Ahmad se asustó. Fue corriendo a casa y le dijo al señor: disculpe señor, por favor, ¿me podría dejar un caballo? Es que quiero irme esta noche a la casa de la ciudad de mis parientes, porque es que he visto la muerte y no me ha gustado nada cómo me ha mirado. Estoy lleno de pánico, le dijo el señor. No te preocupes, toma, coge este caballo, que si montas bien, le conoces y vas a galope, llegas esta noche a la casa de tus parientes. No pierdas tiempo y vete ya. El comerciante se quedó un poco, digamos, pensativo y decidió ir al mercado. Y antes o después él sabía que se iba a encontrar con la muerte. Y le dijo a la muerte: a ver, muerte, si te lo tienes que llevar, llévatelo, pero ¿por qué le asustas? Y dijo la muerte: no le he asustado, es que yo me sorprendió al verle aquí, porque tenía una cita con él esta noche, en el pueblo de sus familiares. Con esto, ¿qué queremos decir, no? Que en este caso un poco la muerte y el miedo van unidos, ¿no? Lo que este ejemplo a nosotros nos transmite es no luchar contra algo que no podemos ganar. Este chico, este ayudante, quería luchar contra la muerte. Y ni aquí ni a 1000 kilómetros. Es algo que si has nacido, sabes que te toca, ¿vale? Entonces, luchar contra nuestros miedos es un poco lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es quitar todas esas capas que nos ha puesto el racional o que nos pone nuestra mente, ¿no? Y decir: miedo, ¿estás aquí? Tengo miedo a muchas cosas, pero yo quiero vivir en Neutrita, yo quiero viajar por el mundo. ¿Me acompañas? Y entonces vas con él de la mano. Esa es una definición ¿Por qué? que dice Jürgen Klarik en un vídeo. Lo dirán Que muchos. Lo dirán muchos. O Porque... sea, coge a tu miedo y llévalo contigo. Y llévalo contigo, porque no puedes deshacerte de él. Ahora bien, dice una cosa Jürgen que yo no sé hacer, lo estaremos haciendo, pero no sé cómo hacerlo. Tú al miedo no le puedes vencer, no te puedes enfrentar a él. Pero lo que sí puedes hacer es que un miedo más grande haga
que puedas enfrentarte a ese miedo porque hay otro miedo más grande que te obliga a ir hacia el miedo. Nosotros con Nutrita tenemos muchos miedos. Nosotros llevamos prácticamente un año en Nutrita, quitando paradas que hemos tenido que hacer pues, por eventos familiares, por cositas del taller y arreglos, ¿no? Que ya os los hemos ido comentando anteriormente. Vamos a decir un poco a grosso modo que hemos pasado un año durmiendo, no hemos parado en ningún camping, hemos dormido en áreas o en aparcamientos como ahora, o donde hemos encontrado. ¿Vale? Bueno, ahora en medio del monte estamos. Sí. ¿Y nos da miedo? Claro. Pero tenemos un miedo mayor que es quedarnos en casa. Quedarnos en casa nos da mucho más pavor. Sí. Por eso dormimos en sitios, aunque nos dé miedo. Sí, y repito, es nuestro miedo. Es nuestro miedo, exacto. ¿Por qué hemos llegado a este equilibrio? Pues bueno, nos podéis decir, pues dormir siempre en áreas, dormir siempre en pueblos, dormir siempre en camping. Seguramente que si este miedo va con cualquier otra persona, esa otra persona lo gestionaría de otra manera. Cada uno somos diferentes y tenemos miedos diferentes. Otro modo de lidiar con los miedos, que creo que este es más de Oli, yo voy a explicar por qué yo no lo comparto, es confrontar los miedos. Puedes confrontar un miedo y puedes enfrentarte a él, pero a veces cuando le confrontas, el que sale herido eres tú y entonces puedes salir un poco magullado de esa confrontación y puedes incluso, si lo haces con otras personas, crear traumas mayores. Yo, en mi caso, a mí no me gusta confrontar los miedos, a mí me gusta el decir, yo me acerco a ellos poco a poco. Y esto, mira, por muchos tatuajes que yo tenga, me pone negra que me saquen sangre. Es que me da un miedo que me saquen sangre. Claro, ese miedo a que te saquen sangre hace que digas, pues es que encima este enfermero que me ha tocado no sabe, ¿no? Porque vas ya con el miedo ese de que, como encima una vez me desmayé, pues ya lo que me faltaba. Vas acumulando, sí. Entonces, yo muchas veces cuando me tengo que sacar sangre, lo que digo a la enfermera es, dame un instante. Yo pongo así el brazo, ¿no? Te piden el brazo, normalmente doy este. Dame un momento. Y entonces yo respiro y entonces, como yo le digo cuándo puede pinchar, yo me creo que tengo el control. Yo no tengo ningún control, pincha el otro, ¿vale? Pero parece como que no te lo hace un poco ahí al despiste, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando le digo como, venga, ahora, hago 3 respiraciones. De hecho, una vez me dijeron como, pero ya. Digo, sí, solamente quiero tener el control, no te voy a retrasar con el resto de pacientes. Pues, por ejemplo, eso es una chorradilla que a mí me hace... Bueno, pero ya estás enfrentando tu miedo. Claro, son modos que tenemos cada uno de afrontar... Pero estamos hablando de lo mismo, estás afrontando un miedo. Sí, pero yo no lo hago desde el conflicto, desde la confrontación. Yo lo hago desde que mi racional piensa que tiene el control, que es totalmente falso, sí, pero yo hago 3 respiraciones y digo, ahora, o sea, mi cuerpo se piensa que él manda. Y entonces lo que hago en ese instante es mirar a otro lado, para olvidarme de la acción que no estoy mandando. A ver, lo que queda claro es que el miedo está con nosotros, es una parte de nosotros. Alguien podría decir, yo no tengo miedo a nada, tienen miedo a algo. Posiblemente el hecho de decir no tengo miedo a nada, estás demostrando... Que tienes miedo al miedo. Y no quieres mencionar cómo tú eres más de confrontar el miedo, ¿no? Pero porque tú puedes usar técnicas, como decía Jürgen Klarik, convirtiendo un miedo mayor, encontrando algo que te da aún más miedo para poder enfrentarte a otro miedo chiquito. Por ejemplo, el miedo de ir en la autocaravana y de movernos por ahí, es porque tenemos otro miedo mayor. O sea, todos esos miedos que tenemos les vence un miedo mayor que tenemos. Y sabes que vamos en la dirección porque ese miedo que tenemos nos sigue empujando. Todos los miedos pequeñitos que tenemos es porque hay uno que nos favorece. En este caso, nos ayuda a ir en la dirección en la que vamos. Porque luego otra cosa es que puedes utilizar los miedos. Tú tienes miedos a unas cosas y a otras. Hay muchos tipos de miedos. Pero hay miedos a los que te puedes enfrentar con técnicas y hay otros miedos que los utilizas para enfrentarte a otros miedos. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, nuestro miedo o el miedo que tú hablabas estático de estar en un sitio es algo que nosotros no queremos enfrentar. No queremos enfrentar, sino que le estamos utilizando para vencer otros miedos. Claro, pero si tú me dices, no, supera ese miedo y te digo, no quiero superarlo, porque a mí lo que me encanta es viajar y conocer el mundo. Porque ahí estamos en nuestro propósito y en la dirección de lo que queremos hacer. ¿Vale? Porque nosotros nos hemos alineado en esa dirección, que esto es muy importante también, que si encuentras un miedo que apoya en la dirección en la que vas, repito, si encuentras un miedo que apoya en la dirección en la que vas, utilízalo, porque el miedo es un estado que tenemos,
tremendamente potente. Y no tiene por qué ser malo. Un niño muy aplicado y muy estudioso, su miedo a suspender le puede hacer sacar 10. O su miedo a no ser querido por los padres, o su miedo... No me quería meter en cosas más. Sí, más porque profundas. evidentemente se puede ir a un extremo y puedes provocar de todo. Pero hablamos de cosas normales, de decir, bueno, ese chavalito como se siente querido porque saca, él en su mente ha creado esa estructura de que al sacar buenas notas y es aplicado, ojo, o sea, no podemos coger una cosa, el cuerpo humano no se le puede coger, es que esto funciona así y esto funciona así, no, está todo tan sumamente enredado que una cosa no funciona sin la otra. Entonces, cuando hablamos de un caso concreto, tenemos que tener en cuenta que estamos obviando muchas cosas que funcionan. En el caso si es un niño que se da bien los estudios y ha creado una estructura en su mente de que sus padres le quieren por los estudios o porque saca buenas notas, porque eso está en su cabeza, realmente ese niño va a utilizar el miedo a suspender en favor. Por ejemplo, un niño que le cuesta mucho y ha creado esa misma estructura con el tema del amor de los padres, pues puede acabar muy mal. Sí, ¿Se pero entiende? porque... Y tienen los dos el mismo miedo. Bueno, porque ahí también hay que evaluar otras cosas, pero claro, que no siempre un miedo es algo malo. Porque hay que recordar lo que hemos dicho al principio. El miedo nos hace no saltar por el balcón. Porque si no todos diríamos, ¿y qué pasa si salto 2 metros? Voy a probar. He sobrevivido. Pues voy a saltar 3. Exacto, y 4, y 5, y... Che, el miedo es una herramienta que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de los años. Claro. Y de hecho el miedo es lo que nos hace que el ser humano hoy en día siga vivo. Claro, lo primero es que un ser humano solo hace miles de años no podía sobrevivir. O sea que una de las cosas que se utilizaban era como castigo, era apartarlo de la manada. Un humano apartado de la manada moría. La capacidad de subsistencia era muy, muy básica. Como hoy en día. Hoy en día tú solo en una casa, ¿qué haces? Que no puedes vivir sin el sistema. Exactamente, no puedes vivir. No puedes vivir sin el sistema, te hace falta dinero para intercambiar. ¿Qué vas a decirle al de la red eléctrica? Toma, te doy al mes 10 kilos de patatas. Y alguien me va a decir, pues no sé quién vive en las montañas y tal. Sí, vale. ¿Cuántos? De 8.500 millones de habitantes. ¿Y cuánto tiempo, vale? ¿Y cuánto tiempo? Sí. Pero hace poquito hemos estado viendo la historia que os puede sonar. Christopher McCanley o algo así. No me acuerdo. Bueno. Sí, de un chico joven que quiso un poco vivir en la naturaleza, que quiso ser autosuficiente, que se fue a Alaska, estuvo recorriendo la costa oeste. Seguro que su historia es digna de mención. Hay una película, hay un libro y una película. Pero al final este chico enfermó, se quedó aislado y falleció súper joven. Entonces que hay veces que ese vivir idílico fuera del sistema... Bueno, vivió 100 y pico días, pero claro, vivió fuera del pero sistema. Quiero decirte que es incompatible con la media de vida de 85 años. Totalmente. Bueno, si quieres vivir 20 años, quizás. La cuestión es, ¿qué miedos tienes y qué haces para afrontarlos? ¿Vale? Nosotros, poquito a poquito, la Neutri nos está ayudando a afrontar ciertos miedos. Ciertos miedos que desde nuestro punto de vista están un poco bajo control, no son miedos fuertes. Pequeños. Y digamos que los afrontamos como en equipo, lo primero. Sí. Siendo dos siempre es un poquito más sencillo que siendo uno. Lo primero es darte cuenta, hacer ese trabajo de cuáles son mis miedos o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué hay en lo más profundo de por qué trabajo en el sitio que trabajo, por qué vivo en el sitio que vivo, por qué tal, por qué estoy con esta pareja cuando ya no tengo ningún interés? Porque hay mucha gente que lo nota, o sea, ya estoy porque estoy. Hablo de los casos en los que dicen, mira, no me interesa, o sea, no sé ni por qué estoy. La cuestión a lo que vamos un poco es que hagáis esa tarea introspectiva de conoceros. Claro. De conoceros y en este apartado de los miedos, ¿qué miedos tengo? Y ahora, dentro de esos miedos hay miedos y hay semimiedos. ¿Qué semimiedos puedo afrontar? Y luego hay qué miedos puedo utilizar a mi favor para vencer otros miedos. Entonces es complicado. Nosotros nos hemos dado cuenta que nos ha salido así. No lo hemos planeado. No lo hemos planeado, pero nos estamos dando cuenta de que la situación que tenemos con Neutrita es porque teníamos un miedo mayor. Y lo hemos visto después. Pero sin saber esto que estamos contando ahora lo vemos, que ese miedo que teníamos nos ha obligado a tomar esta decisión. Y podría ocurrir que podría ser que con vejez, con la enfermedad, con tal, nos llegase un miedo mayor
y dejásemos Neutrita y nos fuéramos a un sitio donde hay hospitales o hay médicos o hay cosas, también ocurre que pasan los años y tus miedos cambian. Igual que tú cambias. Totalmente. Y tú puedes decir, vale, es que ya no me interesa afrontar estos miedos, pero tengo otros, que es la vejez, es una enfermedad, entonces prefiero vivir en una ciudad con recursos, una ciudad donde te atiendan pronto, por ejemplo, a la intemperie en Neutrita. Podría ocurrir. Podría ocurrir. De momento Vale. no es el caso. La mente va evolucionando dependiendo de lo que te está ocurriendo, pues, o sea, hay unos inputs y hay otros, dilo tú. Hay unas entradas y unas salidas de nuestra Las mente. personas evolucionamos. Y nuestra Exacto. computadora, pues computa datos que entran y da una señal de salida. Punto. Es muy sencillo. Y a lo largo de la vida vamos cambiando. Lo que quieres con 20 no es lo mismo con 30, ni con 35, ni con 40, ni con 80. Entonces, bueno, nosotros con el podcast de hoy lo que os animamos es que hagáis esa tareita introspectiva de analizar qué miedos tenéis y ver si algún miedo podéis un poquito ir retándolo. O sea, por ejemplo, tengo miedo a los bichos. Bueno, pues date un paseo por la naturaleza tú solo, ¿vale? Porque tú solo te vas a enfrentar ahí a tus pensamientos. Por ejemplo, es un... Sí, si no te crea ningún conflicto. O que otro miedo mayor puedes encontrar para que te haga ir a dar el paseo por la naturaleza. Que lo que invitamos a los neutros es que cada uno haga su pequeña tarea introspectiva, evalúe y diga, ¿qué miedos tengo? Vale, ¿cuáles son chiquititos? ¿Cuáles me puedo permitir afrontar? ¿Cómo puedo hacerlo? Un poco lo que estamos nosotros haciendo. Empieza por lo pequeño, sí. Y también que dices, oye, es que no sé, salir a correr por la naturaleza me da miedo solo, ¿vale? Voy con un amigo, voy con una amiga, que sepa que tiene menos miedo que yo a la naturaleza y entonces, o a los bichitos, y entonces me empodera. O al contrario, a veces cuando vas con alguien que tiene más miedo que tú, como tienes que hacerte el fuerte, que a mí esto me pasa en Tanzania. A ver, aquí veo un bicho y digo, ¡ay, un bicho! Porque estás tú. Pero cuando estoy yo sola, bien que me las apaño con los bichos. Entonces, bueno, pues simplemente es eso, os invitamos a hacer esa mini tarea introspectiva y a que nos contéis aquí en los comentarios pues cuáles son vuestros mieditos, ya que hoy hemos confesado hoy nosotros los nuestros. Así que bueno, chicos, os leemos, no lo olvidéis y mil gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos y es que esto es un placer, ¿verdad? Y quereros mucho. Os queremos muchísimo, quereros vosotros también. Chao. Chaito.